La panceta de cerdo es un ingrediente estrella en muchas recetas tradicionales, pero no siempre la tenemos a mano o preferimos opciones más ligeras. La buena noticia es que existen excelentes alternativas que mantienen el sabor, la textura y la jugosidad sin arruinar el plato. Hoy descubrirás 5 sustitutos prácticos y deliciosos que salvarán sus preparaciones favoritas de la cocina casera y tradicional. Imagínese esto. Es domingo por la mañana en una casa de provincia. El aroma de un guiso lento llena toda la cocina. Su abuela revuelve la olla donde la panceta se ha transformado en algo tierno y sabroso que une a toda la familia. Ese corte, con su equilibrio perfecto entre carne, grasa y piel, ha sido clave en miles de hogares durante generaciones. Pero un día no hay panceta en el supermercado y quiere aligerar un poco la receta. ¿Qué pasa entonces? ¿Se arruina la tradición? Para nada. Recuerdo una tarde en un pequeño pueblo donde probé un guiso de legumbres que llevaba panceta. El cocinero, un señor mayor con manos expertas, me contó cómo su madre adaptaba las recetas según lo que había disponible. A veces usaba lo que el cerdo ofrecía ese día, otras veces improvisaba con cortes cercanos. Esa conversación me abrió los ojos. La cocina tradicional no es rígida, es ingeniosa y generosa y se trata de aprovechar lo que tenemos para crear momentos inolvidables alrededor de la mesa. Desde entonces he experimentado en mi propia cocina con distintas piezas y vegetales, probando en platos clásicos como estofados, arroces caldosos, rellenos y preparaciones al horno. Cada vez confirmo que un buen sustituto no solo salva la receta, sino que a veces la mejora, aportando nuevos matices y adoptando nuevos gustos modernos. Hola, soy Laura. Con años recorriendo mercados, cocinas familiares y tradiciones de distintos lugares, me apasiona descubrir cómo los ingredientes simples pueden crear platos memorables. Hoy quiero compartir con usted estas 5 alternativas a la panceta para que nunca más se quede con las ganas de preparar su receta favorita. Empecemos entendiendo qué aporta realmente la panceta. Ese corte del vientre del cerdo combina carne magra, abundante grasa que se derrite lentamente y piel que aporta textura. Da untuosidad, sabor profundo y cuerpo a los guisos. Pero cuando no está disponible, estos reemplazos cumplen el rol con creces. Primera opción, tocino o bacon en trozos gruesos. Este es probablemente el más cercano y fácil de conseguir. El tocino tiene esa capa generosa de grasa que se funde y aromatiza todo, a diferencia de las lonchas finas para el desayuno. Pida trozos gruesos y córtelo usted mismo en cubos generosos. En un guiso de porotos o lentejas, sofríalo primero a fuego medio para que suelte su esencia. El toque ligeramente ahumado enriquece el plato y lo hace aún más reconfortable. Segunda opción, paleta o hombro de cerdo. Este corte tiene más carne magra y una buena filtración de grasa. Es ideal cuando busca algo menos graso, pero igual de sabroso. Cocínelo a fuego lento durante más tiempo para que quede tierno, para que se deshilache. En un cocido tradicional o en un arroz con cerdo, absorbe los sabores del ajo, la cebolla, el laurel y las especias como nadie. La textura es fibrosa pero jugosa, perfecta para quienes disfrutan masticar algo sustancioso. Tercera opción, muslos de pollo con piel o cortes de pato. Si quieres cambiar de proteína animal manteniendo la riqueza, estos son fantásticos. La piel del pollo aporta esa grasa que se derrite y dorada que tanto nos gusta. En preparaciones al horno o estofados queda crujiente por fuera y jugoso por dentro. El pato, con su sabor más pronunciado y mayor contenido graso, eleva cualquier receta a algo especial. Imagínalo en un guiso con verduras de temporada o un relleno para empanadas. Cuarta opción, tofu extra firme o seitan para versiones más ligeras. Perfecto si busca reducir grasas o preparar una opción vegetariana. El tofu extra firme, especialmente si lo congela y descongela antes, adquiere una textura esponjosa que absorbe caldos y salsas maravillosamente. Dore los cubos bien en la sartén primero para que tomen color y firmeza. En guisos de verduras o en preparaciones que normalmente llevarían panceta, da cuerpo sin pesadez. Quinta opción, setas o champiñones grandes como portobello. Aquí entramos en el territorio umami puro. Estas setas tienen una textura carnosa y un sabor profundo que engaña al paladar. Remójelas secas si es necesario y córtelas en trozos generosos, en arroces, estofados o como base para salsas. Sueltan jugos que enriquecen todo. Son económicas, saludables y añaden un toque terroso que complementa perfectamente hierbas y especias tradicionales. Cada uno de estos sustitutos brilla en contextos distintos. Pregúntese qué busca en la receta. ¿Más grasa y sabor intenso? Vaya por tocino o paleta. ¿Algo más ligero pero sabroso? Opte por setas o tofu. ¿Quiere mantener proteína animal pero variar? Pruebe pollo o pato.
La clave está en ajustar los tiempos de cocción y la cantidad de aceite o condimentos. Piense en un clásico guiso de mondongo o un plato de legumbres lentas. Con paleta de cerdo quedará igual de reconfortante. O imagine unas papas rellenas donde las setas aportan un giro interesante sin perder el alma hogareña. En preparaciones al horno, el tocino grueso crea esa costra dorada que todos aman. La técnica marca la diferencia. Siempre dore primero el sustituto para sellar sabores. Cocine a fuego bajo cuando busque ternura. Pruebe y ajuste sal o especias porque cada corte libera sabores distintos. Esta experimentación es lo que hace divertida la cocina tradicional. No hay errores, solo descubrimientos. A lo largo de diferentes regiones, la gente ha adaptado sus recetas según disponibilidad. En zonas donde el cerdo es escaso, usaban aves o vegetales con ingenio. Esa adaptabilidad es parte de nuestra herencia culinaria. Hoy, con estas opciones, usted también puede honrar estas tradiciones mientras se adapta a su realidad, presupuesto o preferencia. Al cerrar este recorrido, queda claro que la panceta es maravillosa, pero no es indispensable con estos 5 sustitutos: tocino, paleta, aves con piel, tofus y setas. Puede preparar cualquier receta tradicional, sin miedo a que pierda su encanto. La cocina de verdad vive en esa capacidad de improvisar con cariño y respeto por los ingredientes. Para ir cerrando, me encantaría contarles una pequeña historia. Recuerdo una vez en un pueblo de montaña, invitada a la mesa de una familia que preparaba su famoso cocido dominical. La abuela, con sus manos llenas de sabiduría, no tenía panceta ese día. En su lugar usó paleta cortada en trozos grandes y añadió unas setas que había recolectado ella misma. El aroma que salía de esa olla era tan reconfortante que nadie extrañó nada. Mientras comíamos, me contó historias de cómo en tiempos difíciles la cocina se convertía en un acto de amor y adaptación. Esa experiencia me marcó. Entendí que los verdaderos sabores tradicionales no vienen de seguir una lista al pie de la letra, sino de entender qué aporta cada ingrediente y encontrar quién puede cumplir ese mismo papel con dignidad. Piensa en un clásico guiso de carne con papas. Con paleta queda tierno y reconfortante, o en unas lentejas con verduras. Las setas aportan un giro terroso delicioso. En preparaciones al horno, como un pastel de papa, el tocino grueso crea esa costra dorada irresistible. La técnica es fundamental. Experimente con hierbas y condimentos según el corte elegido. Esta libertad de probar es lo que hace que cocinar en casa sea una aventura divertida y creativa. A lo largo de nuestra historia culinaria, las familias han adaptado sus recetas según la temporada, el presupuesto y lo disponible en la despensa. Esa inteligencia popular es parte de nuestro patrimonio. Hoy estas 5 alternativas usted también puede combinar esa tradición, adaptándola a su ritmo de vida. Al terminar este recorrido por sabores y recursos, queda muy claro que la panceta es maravillosa, pero definitivamente no es indispensable. La verdadera cocina de hogar vive en esa capacidad de improvisar con cariño, inteligencia y respeto por los ingredientes. Espero que este video le haya despertado el apetito y las ganas de ponerse el delantal esta misma semana. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 sustitutos probará primero. El tocino por su practicidad y sabor ahumado, las setas para una versión más ligera y llena de umami, la paleta para mantener ese toque clásico. Comparte también sus propios trucos para adaptar recetas tradicionales cuando falta algún ingrediente. Sus experiencias inspiran a toda la comunidad. Si disfrutó este contenido y quiere más ideas prácticas para la cocina de todos los días, suscríbase al canal, active la campanita y no se pierda los próximos videos.